países y su economía. Hoy tenemos el honor de recibir al embajador de Portugal, doctor Henrique Silveira Borges. Nació en Lisboa y es licenciado en Filosofía por la Facultad de Letras de la Universidad Clásica de Lisboa. Se ha desempeñado como docente, también obviamente como secretario de embajada, que estuvo en las de Brasilia y Dublín. Ha sido director de los servicios de América del Sur y Central de la Dirección General de Relaciones Bilaterales. Se desempeñó en Bruselas en la delegación ante la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Encargado de misión ante el ministro de los Negocios Extranjeros para las cuestiones relativas a la comunidad de los países de lengua oficial portuguesa. Coordinador nacional del Pacto de Estabilidad para el Sudeste Europeo durante el periodo de la presidencia portuguesa de la Unión Europea. Ha sido subdirector general de los asuntos multilaterales, ministro plenipotenciario de primera clase. Actuó en la embajada en Riad con credenciales de embajador acreditado simultáneamente en Yemen, Kuwait, Bahrein, así como en la embajada en Seúl con credenciales también de embajador. Ha sido embajador no residente en Pyongyang. Desde 2012 en la embajada en Buenos Aires con rango de embajador y posteriormente acreditado como embajador no concurrente en la República del Paraguay. Ha recibido condecoraciones en Portugal, Brasil, Chile y Corea. Señor embajador, lo escuchamos atentamente. Bueno, muchas gracias. Primero tengo que ver cómo... para avanzar y pero apuntado ahí bueno, ok. Bueno, muy buenos días. Bueno, primero me gustaría agradecer a la Universidad de Lomas de Zamora, al cuerpo directivo, al señor rector de la universidad, también a la Facultad de Ciencias Económicas por esta invitación. Para mí me es muchísimo grato estar acá ante los profesores de la Facultad de Ciencias, los profesores de la universidad y los alumnos que presumo son los alumnos de Ciencias Económicas, ¿cierto? No sé si hay alumnos también de otras disciplinas, pero creo que sobre todo son los alumnos de Ciencias Económicas. Yo no soy economista, me disculpo, estoy, digamos, metiendo la mano en una disciplina donde no soy un experto, que es economía, pero tengo desde hace muchos años bastante interés por los temas económicos. Entonces espero que la presentación que les voy a hacer, que va a incidir sobre todo sobre Portugal y la economía portuguesa, no tanto la relación bilateral entre Argentina y Portugal, pero por supuesto estoy abierto a cualquier tipo de cuestiones también incidiendo sobre las relaciones entre Portugal y Argentina, que aprovecho para decirlo ya, para empezar son relaciones muy antiguas. Tenemos relaciones diplomáticas Portugal y Argentina desde prácticamente la fundación de lo que eran entonces las Provincias Unidas del Río de la Plata. O sea, Portugal tuvo acá un embajador en 1821, fue el primer país, esto es importante, fue el primer país que reconoció las entonces, antes que hubiera Argentina, las Provincias Unidas del Río de la Plata en 1821, antes incluso de Inglaterra y de Estados Unidos, así que estoy abierto a cuestiones sobre ese tema. Bueno, como he dicho, la presentación es sobre la economía portuguesa hoy. Los voy a hacer, perdón, esto, acá, sí, perdón, no estoy, habitualmente lo hago con la computadora. Bueno,
Les voy a presentar, bueno, primero un breve resumen histórico, donde pueden ver perfectamente que Portugal, bueno, es un país muy antiguo, desde mediados del siglo XIII, que tenemos las fronteras continentales, las fronteras europeas consolidadas con la conquista entonces a los árabes de Algarve, que es la provincia más al sur de Portugal. Bueno, hay 3 fechas ahí importantes que están subrayadas a amarillo. Primero, la consolidación de las fronteras europeas, como he dicho, mediados del siglo XIII, la batalla de Aljubarrota contra Castilla. Bueno, España es nuestro no solo principal, como único vecino, y a lo largo de la historia la independencia de Portugal se hizo muchas veces face a Castilla. En esa época, es importante decirlo, España no estaba aún unificada. España solo se unificó con los reyes católicos, como saben, a finales del siglo XV. Entonces Portugal ya era un reino unido desde hace 2 siglos. Bueno, son fechas importantes. Hay también ahí tenemos el Tratado de Windsor con Inglaterra, es la alianza más antigua del mundo. Bueno, Portugal, como un país chico, necesitó de esa alianza con Inglaterra para consolidar su independencia. Así que pueden mirar las otras fechas, pero no voy a aburrirlos demasiado con detalles. Las exploraciones marítimas portuguesas hacia Brasil, hacia India, todo eso es más o menos conocido. Bueno, así que continuamos con el resumen histórico. Ahí subrayo la restauración de la democracia en 1974, donde ustedes no habían siquiera nacido. La descolonización de los territorios bajo administración portuguesa, que se siguió. Portugal tenía varias colonias en África, en Oriente, digamos que, por ejemplo, Angola, Mozambique, que son países que son más familiares, por supuesto, eran colonias portuguesas hasta 1975. Teníamos también incluso colonias en Asia, como Macao, que era una concesión de los chinos, China concedió esa concesión a Portugal para apoyar en el combate al tiempo en el siglo XVI para combatir los piratas que infestaban aquellas costas, ¿no? Y en Timor-Leste, que es la última colonia portuguesa que se ha tornado independiente a inicios de este siglo, 2002. Así que después tenemos ahí, después de la descolonización, de la restauración de la democracia, la adhesión de Portugal a la Comunidad Económica Europea, que hoy se llama, como sabéis, Unión Europea. La creación, lo que es curioso es que después de esa fecha, se creó la Comunidad de los Países de Lengua Portuguesa. Yo mismo, como ha sido mencionado, fui responsable de esa organización. Es una organización multilateral basada en Lisboa, donde como por ejemplo la Commonwealth o la Comunidad de los Países de Lengua Francesa, a la cual pertenecen todos los países de lengua portuguesa, que son bastantes: Angola, Mozambique, Cabo Verde, São Tomé, Guinea-Bissau, Timor, Macao es parte de China, entonces, pero también tiene un estatuto de observador. Es interesante que Argentina ha pedido justamente el estatuto de observador ante la Comunidad de los Países de Lengua Portuguesa. Es más un vínculo que tenemos. Después hay fechas, les hablaré después del programa de asistencia financiera, bueno, que son años de crisis. En 2011, 2014, son años realmente bastante complicados que atravesamos, pero no voy a entrar ahora en detalles. Bueno, así que pasamos ahora a un breve recorrido por los principales indicadores económicos portugueses. Ahí tenéis indicadores positivos. Después de los años de crisis volvemos al crecimiento, una estimativa
de 3%, que no es un crecimiento alto, pero ustedes que son estudiantes de economía lo saben perfectamente que para un país ya de un nivel desarrollado, las tasas de crecimiento son generalmente más bajas que para las economías emergentes o de los países en desarrollo. Entonces, una tasa de crecimiento de casi 3%, una estimativa para este año, es la tasa más alta de crecimiento que tenemos en la última década. Hay un retorno, una recuperación económica, estimulada por varios factores, pero ese es muy positivo. Bueno, hay índices donde Portugal está bien ubicado, por ejemplo, facilidad para hacer negocios. Yo puse ahí comparado con Argentina, bueno, que está mejorando, pero que todavía falta un largo camino para percorrer. Para nosotros también, bueno, no estamos en los 10 primeros lugares, ni siquiera en los 20 primeros lugares. Este índice es interesante, que mide el GNI, el índice que mide la desigualdad, donde, y que es, digamos, cuanto menos, digamos, cuanto menor es el índice, o sea, mayor es la igualdad. Portugal está un poco mejor clasificado también que Argentina. El índice de desarrollo humano estamos casi a la par, poco mejor. Bueno, el déficit fiscal, que lo reducimos bastante en los últimos años, la previsión, bueno, en 2016 2%, este año 1.5%, y se espera la meta del gobierno para el año que viene es 1%. Bueno, lo que me parece bien. Hay acá un índice bastante preocupante que ustedes están viendo, por eso lo puse en rojo, que es el índice de la deuda pública en relación con el PBI, que es muy alto, 130%, es bastante. Bueno, se estima que este año lo vamos a reducir para 127%, lo que es bastante alto. Esto es una herencia claramente de los años de crisis, ¿no? Pero esperamos que con el crecimiento económico logremos realmente mejorar ese índice, que es bastante preocupante. Bueno, les voy a dar también un breve resumen del contexto internacional, que es sobre todo hoy el contexto europeo. Entonces, Portugal, como he dicho, desde 1986 es miembro de la Comunidad Económica Europea, ahora Unión Europea. En términos económicos, eso significa, como está ahí, que Portugal participa en el mercado único europeo. ¿Qué es el mercado único europeo? Es una especie es parte de la constitución, digamos, de la Unión Europea, y significa que hay una libertad de circulación, potencialmente irrestricta, de bienes, personas, capitales y servicios. Acá se habla tanto en el tema del proteccionismo. Entonces, eso, la meta, el objetivo es precisamente liberalizar el comercio y, prácticamente, y al final, abolir las fronteras y las barreras aduaneras y no aduaneras también. Entonces, ese es un aspecto importante de la participación de Portugal en la Unión Europea. De igual, la participación, porque Portugal, además de miembro de la Unión Europea, es también miembro de la Eurozona. ¿Qué significa eso? Significa que la política monetaria y la política cambial está definida por un banco, que es el Banco Central Europeo. No es como acá, por ejemplo, quien define la política monetaria, la política cambiaria, es el Banco Central de la República Argentina. En el caso de los países que son miembros de la Eurozona, quien define esas políticas es el Banco Central Europeo. Eso tiene consecuencias bastante complejas, pero no habrá tiempo acá para discutirlas en detalle, pero claro que estoy abierto a cuestiones que entiendan que les interese plantear sobre esa cuestión. Otra consecuencia también de la membresía de Portugal en la Comunidad Económica Europea, Unión Europea y Eurozona, es que la política comercial también
está prácticamente en las manos de la Comisión Europea. No es totalmente así porque los Estados miembros definen, o sea, en conjunto con los otros Estados miembros y con la Comisión Europea, colaboran en la definición de la política comercial común. Pero después, quien implementa la política comercial es la Comisión Europea, o sea, esa institución europea que es responsable por las negociaciones con otros bloques y con otros países que no pertenecen a la Unión Europea. Bueno, pasamos un poco para otro tema. Bueno, los años de crisis. Bueno, como he dicho, voy a hacer un breve recorrido. Desde 2011 hasta 2014, Portugal fue severamente afectado por la crisis financiera y económica mundial, que como ustedes, no sé si estudiaron el tema, pero es un tema muy interesante y es un tema que está todavía candente, o sea, prácticamente 10 años después, la crisis financiera mundial que empezó en Estados Unidos, en Wall Street, bueno, y en 2007, 2008, que por un conjunto de razones que tampoco tenemos tiempo de detallar acá, se trasladó después a Europa en los años 2009 y 2010. Varios países, entre los cuales Portugal, pero no solo Portugal, como Irlanda, como España, como Grecia, fueron severamente afectados por esa crisis internacional y europea. También por varias razones muy complejas que tampoco tenemos tiempo de detallar, o por lo menos en esta exposición no es el principal objetivo. Con eso, Portugal estuvo bajo un programa de asistencia financiera monitoreado por varias instituciones, la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional, una institución que es familiar acá por buenas y malas razones. Bueno, así que como son 3 instituciones, se llamó la Troika. Bueno, que no ha dejado realmente un rastro de popularidad en nuestro país. Ese programa se concentró sobre todo en la reducción del gasto público y la corrección de los desequilibrios externos que se habían acumulado durante años, o sea, el déficit de la balanza comercial y de la balanza de transacciones corrientes. Para decirlos que inmediatamente antes de la intervención y del programa de asistencia financiera, el déficit fiscal portugués, o sea, no solo el déficit primario, pero el déficit fiscal total, llegó hasta los 11% del PBI en 2010. Fue realmente por el efecto, no tanto porque la gente siempre asocia el déficit fiscal solo a uno de los lados de la ecuación, lo que para mí no está correcto, o sea, el aumento del gasto público. Pero como el déficit fiscal se mide contra el PBI, si el PBI baja, automáticamente el déficit fiscal sube. Eso significa que, muchas veces el déficit aumenta porque el PBI baja. Una economía que está en recesión es una economía mucho más vulnerable al aumento del déficit fiscal. O sea, mismo sin que aumente el gasto público, si el PBI baja en proporción, o sea, en porcentual, el déficit fiscal va a subir. Eso fue prácticamente lo que pasó en Portugal, donde pasamos realmente de tasas de crecimiento en los años 90 bastante buenas, 3%, y antes tuvimos tasas de crecimiento aún más altas, para prácticamente una situación de estagnación, y con la crisis, cuando Portugal fue afectado por la crisis internacional, por una recesión. Entonces eso, como decía, automáticamente tuvo un efecto negativo en el déficit fiscal, que, como decía, llegó hasta los 11% en 2010. Al mismo tiempo, por un lado, el gobierno hizo esfuerzos para reducir el déficit fiscal, pero la recesión, como decía, la recesión que afectó el consumo, la inversión, la demanda, y ahí tenemos una buena foto. Eso significa cuando las tiendas tienen que bajar 60% o más los precios, significa que prácticamente no hay demanda.
que solo, bueno, para vender algo tienen que bajar los precios 60% o más. Yo asistí a ese, digamos, esto que está acá no es una ficción. Yo asistí a esa situación muy compleja en el final de 2013. Yo que soy de Lisboa, por la primera vez constaté tiendas cerradas, tiendas con liquidaciones totales, digamos una situación muy deprimente que felizmente, bueno, afortunadamente la ultrapasamos, pero que fue realmente una situación muy preocupante. O sea, las medidas, por un lado, las medidas de ajuste económico contribuyeron no a bajar, por un lado, no a bajar exactamente el déficit, pero a aumentar el déficit. Y hay un dato interesante, es que en los años de intervención, o sea, 2011, 2012 y 2013, el déficit fiscal bajó, pero en 2014, o sea, el último año de la intervención de la Troika, el déficit fiscal con todas esas medidas de carácter, digamos, recesivo, bueno, el déficit fiscal volvió a aumentar. Eso es lo que realmente muy preocupante. O sea, en 2013 tuvimos un déficit fiscal de 4.8 y en 2014 volvió a subir para 7.2%, después de medidas, digamos, draconianas, dramáticas de ajustamiento de la economía. Bueno, pero el país reaccionó contra esa situación. Y ahí tenemos, por ejemplo, grandes manifestaciones contra las medidas de carácter recesivo. Y de hecho, desde el final de la intervención de la Troika, la economía repuntó y el déficit inició una curva descendiente. O sea, como había dicho, en 2016 alcanzó 2%. Vean que en 2010 estaba en 11%. Una reducción sustancial. Y, como decía, en 2017, este año se prevé que baja hasta 1.5% y en 2018 la meta del gobierno es 1%, lo que me parece bastante positivo. La economía, como he dicho, volvió a un crecimiento de 3%. Hay otro dato interesante, es que las exportaciones crecieron bastante, reaccionaron de una forma bastante positiva. Eran más o menos antes de la crisis 26% del PBI, pasaron a cerca de 40%. Eso es importante, eso también ayudó bastante a la recuperación económica. Voy a hacer ahora un recorrido por los principales sectores económicos. Bueno, primero el turismo, que tenemos realmente una situación prácticamente de boom turístico. Portugal recibe, este año 22 millones de turistas. La población portuguesa, como han visto, son 10 millones 400 mil más o menos. Eso significa que este año prevemos una llegada de visitantes de 22 millones, más del doble de la población residente en Portugal. Entonces el turismo es realmente un sector. Bueno, acá les voy a mostrar algunas fotos de Portugal. Este es para mí un bellísimo pueblo en Alentejo. Pena que no después les voy a mostrar un mapa, ¿no? En el sur de Portugal, una provincia muy linda, al sur de Lisboa. Tenemos también acá, esto es Sagres. Sagres es al sudoeste del país, donde ha partido en el siglo XVI los famosos navegantes portugueses. Bueno, y también otro pueblo, también en Alentejo, Alto Alentejo, Marvão, para tornar un poco más leviana esta presentación. Bueno, otro sector que reaccionó bien, claro que no es tan fuerte como en Argentina, no tenemos la soja, no tenemos muchas cosas que Argentina tiene, pero que ha reaccionado también bien es el sector agroalimentario. O sea, hoy día el Made in Portugal es hoy un activo que añade valor a la alta calidad de los productos alimentarios portugueses. Tenemos una gran variedad
En el sector agroalimentario, bueno, la dieta portuguesa es bastante variada, desde pescado, marisco, carne de cerdo y todo tipo de carne, y los dulces portugueses son también bastante famosos. Bueno, a ver si... Bueno, acá tenemos un plato portugués, una sopa lentejana que es como con huevos fritos, con cilantro, con pan y después con una salsa con sabor a cilantro. Bueno, no voy a darles la receta, pero ese es un secreto. Entonces, bueno, solo estamos antes del almuerzo, pero falta un poco. Hay un producto famoso en Portugal que es el bacalao. Bueno, estos son los famosos, no sé cómo se dice acá, pasteles de bacalao. Bueno, el relleno es de bacalao, son muy buenos, son fritos, bueno, en aceite, en óleo. Bueno, también otro acá, por ejemplo, este es mi plato preferido, que es bacalao à Brás. Bueno, se hace también por supuesto, con bacalao, con huevo, también con salsa, con aceitunas. Bueno, después todo frito y bueno, es muy bueno. Yo propio lo sé hacer, pero no voy también a dar la receta. Así que bueno. Acá estos son los famosos, no sé cómo, pastéis nata, son las tortas con crema de huevo y crema de leche, y después llevan canela, que son famosos también en un barrio de Lisboa que tiene el producto original, que se llama Belém. Bueno, si van a Portugal, por favor, no lo pierdan, porque son muy dulces, claro, pero yo sé que a los argentinos les gusta el dulce. No es dulce de leche, pero también es muy bueno. Así que para hacer un poco de publicidad a la gastronomía portuguesa. Bueno, hay otros sectores industriales, tradicionales, que han reaccionado de una forma muy positiva ante la crisis. El sector textil, el calzado, que han iniciado un proceso de reestructuración y de modernización. O sea, esos sectores se basaban su competitividad sobre todo en los bajos salarios, pero en estos años, quizá es un efecto positivo de la crisis, han iniciado un proceso de modernización, de reestructuración, y hoy día basan su competitividad sobre todo en el design y la innovación. Creo que es un hecho, porque siempre hay, no todas las consecuencias son malas, hay, digamos, buenas consecuencias también de periodos de crisis, y eso quizá es una consecuencia buena, que esos sectores, como he dicho, que se basaban sobre todo en los bajos costos, han sufrido un proceso de reestructuración importante y de modernización importante. Bueno, acá tenemos otros sectores, el sector de cerámica. Bueno, los famosos, acá tenemos una foto de un edificio en Lisboa, y ahí tienen los famosos azulejos portugueses. Bueno, son industrias tradicionales, pero industrias que también han conocido un proceso de modernización, porque muchas veces se piensa que el tradicional y el moderno son contradictorios, pero no. Bueno, esos sectores, el calzado, el textil, son sectores tradicionales, lo que no significa que no se pueden modernizar. Al contrario, un país tiene ventajas competitivas propias. Argentina tiene también ventajas competitivas propias, como Portugal, y lo que hay que hacer es modernizar, no abandonar esos sectores tradicionales, pero modernizarlos en términos de design, en términos de innovación. Bueno, otro sector también, este es un ejemplo del sector textil, donde somos bastante fuertes, los textiles para el hogar. Tenemos acá una foto ilustrativa, y se venden acá también, no voy a decir dónde, pero se venden para no hacer publicidad. Bueno, es otro ejemplo. Otro sector donde Portugal es también bastante fuerte es el sector de los moldes, que son los moldes, no sé si se dice así, les voy a mostrar una foto para que tengan una idea. Bueno,
son, digamos, el fabrico de, como se dice, aparatos donde se hacen, por ejemplo, las autopartes. Son, digamos, un sector fundamental para industrias como la industria automóvil, la industria electrónica y otras industrias. Es un sector que tiene un input bastante fuerte de ingeniería, donde Portugal tiene realmente una competencia tradicional bastante fuerte. Portugal ocupa un dato, Portugal, sin aburrirlos con números, ¿no?, pero ocupa el tercer lugar en la Unión Europea y octavo lugar a nivel mundial como exportador de moldes, pero quizá acá se dice de otra forma, no sé. ¿Cómo? Matricerías, perdón, no traduzco, matricerías, eso, exactamente, son matricerías. Bueno, así, acá tenemos, por ejemplo, una empresa que está, bueno, en provincia de Buenos Aires, no acá, pero en Lomas de Zamora, pero que se llama Simoldes, que fabrica esas matricerías para donde se fabrican, por ejemplo, las autopartes. Es una, digamos, acá es como la industria automóvil es bastante fuerte, hay un potencial grande para las industrias de matricería, donde nosotros realmente somos bastante fuertes. Bueno, otro sector que se ha desarrollado en los últimos años es el sector de las infraestructuras. Portugal tiene altos índices de competitividad, por ejemplo, en calidad de infraestructuras, transporte aéreo. Esto es importante, conectividad, o sea, internet, bueno, la tecnología de telecomunicaciones para las empresas, donde estamos, estos son índices a nivel mundial, donde estamos muy bien ubicados. Ha habido una gran inversión en infraestructuras. No sé si estuvieron recientemente en Portugal, pero quien nos visita se sorprende realmente con la calidad, por ejemplo, de las autopistas. Tenemos de las mejores autopistas, no solo de Europa como del mundo. Incluso se invirtió, bueno, se fue un poco más allá de lo que era absolutamente necesario. Tenemos, bueno, por ejemplo, 3 autopistas entre las principales 2 ciudades del país, Lisboa y Porto, lo que me parece que es un poco demasiado, pero bueno, y es un país relativamente chico, pero quien va a Portugal, quien visita a Portugal, a veces se sorprende con, bueno, realmente las infraestructuras, sobre todo las autopistas, que son realmente muy buenas, y como he dicho, quizá exageramos un poco también en ese sector, pero es un activo que está ahí, que se queda para el futuro. Bueno, finalmente, para no aburrirlos demasiado, estamos cerca del final. Digamos, esto es, bueno, ahí se ve Portugal, bueno, país chiquito, pero con yo creo, una excelente ubicación en el Atlántico, un país atlántico, además como Argentina. Somos 2 países exclusivamente atlánticos. No sé si Argentina en el sur tiene alguna costa en el Pacífico, no creo, no. Tierra del Fuego, no, solo Atlántico. Bueno, el Atlántico, realmente eso es hoy día, cuando vemos todos los temas de conflictos, tensiones étnicas, bueno, ese es un activo bastante importante, incluso no es mérito nuestro eso, el hecho de la geografía y de la geopolítica. Eso significa que Portugal, que no está cerca del Mediterráneo, pero no tiene costas en el Mediterráneo. Estas costas en el sur de Algarve son costas atlánticas. Eso significa que nosotros tenemos, afortunadamente, un muy bajo riesgo geopolítico. Ese es un activo realmente fundamental hoy día, cuando vemos lo que pasa no solo en el Mediterráneo, con las migraciones, con los conflictos en Libia, en Siria, en Irak, bueno, qué sé yo, y también lo que pasa ahora, por ejemplo, en Corea del Norte, con Corea del Norte en el Pacífico. Yo estuve ahí como embajador en Seúl, y estaba acreditado también como concurrente en Pyongyang, en Corea del Norte, que visité 2 o 3 veces. Bueno, es un dato bastante preocupante. Tenemos suerte, bueno, con la posición geopolítica, además como Argentina, que es muy buena. Esos son, digamos, activos que tenemos, que son activos que tienen también bastante potencial en términos económicos, un alto nivel de seguridad interna,
inexistencia, como he dicho, de tensiones étnicas y regionales, niveles confortables también de inmigración. No tenemos, por supuesto, tenemos comunidades inmigrantes, pero que no alteran el equilibrio demográfico del país. No tenemos, quizá por eso, no tenemos partidos, movimientos o tendencias xenófobas. No hay partidos, como vemos en otros países de Europa, digamos, anti-inmigración o de tipo nacionalista, xenófobo. Eso no existe en Portugal. Hay también, digamos, una tradición muy fuerte que está vinculado a toda nuestra historia, a una tradición de apertura al exterior, que es también muy importante. Bueno, los portugueses, también los extranjeros que nos visitan, se sorprenden con la versatilidad lingüística y altos niveles de capacitación en sectores críticos al desarrollo, como he dicho antes, por ejemplo, en ingeniería, un acceso privilegiado a los mercados europeos. Bueno, Portugal, hay que ver, es el país más próximo desde América. Perdón, no está acá Argentina, perdón, pero bueno, desde Europa, desde América del Sur, desde América del Norte, Central, el país más próximo cuando se va hacia Europa es precisamente Portugal. Tenemos también, como he dicho, vínculos privilegiados con los países de lengua portuguesa. Por ejemplo, Angola es nuestro socio comercial más importante después de Estados Unidos fuera de Europa, lo que significa bastante. Tenemos ahí una gran cantidad de empresas de portugueses que están, apoyando también el proceso de desarrollo de Angola. Finalmente el gobierno, pero no estoy ante empresarios, entonces no voy a detallar. También los varios gobiernos portugueses ofrecen hoy día programas de incentivos fiscales interesantes a las empresas y a los extranjeros que quieren residir en Portugal. Y tenemos en los últimos años, realmente esos programas han sido bastante exitosos. Tenemos, por ejemplo, que hoy día en las calles de Lisboa y de otros centros se escucha muchas veces hablar francés. Eso es hay muchos franceses, por ejemplo, que están yendo para Portugal para residir en Portugal, y de otros países también. Era una cosa que hace décadas que no veíamos, mientras Portugal tiene una excelente relación con Francia, pero muchos otros extranjeros que aprovechan esos programas de incentivos fiscales, por ejemplo, a la residencia, al establecimiento de residencia de particulares y también de empresas. Así que ahí llegamos al final. Muchas gracias. Obrigado. Muy bien. Ahora llegó, muchas gracias, señor embajador. Gracias. Realmente ha sido muy interesante, muy amplio, muy completo. Entonces ahora los invitamos a abrir un espacio de preguntas que, acá el doctor Latricha. Le decía una pregunta histórica, su interpretación de la independencia de Brasil. Es decir, ¿por qué piensa usted que no fue traumática como nuestra independencia, que fue muy sangrienta? Debemos atribuirlo al carácter portugués, algunas condiciones geopolíticas se suscitaron. ¿Cómo lo ve usted? Muchas gracias por la pregunta. No tuvo tiempo de detallar ese aspecto, pero yo diría que es una mezcla de esos dos aspectos que mencionó, las circunstancias geopolíticas y también, se me atrevo a decirlo, también el carácter portugués, que, digamos, como he dicho, nosotros por nuestra historia, Portugal nunca fue, quizá por su dimensión también, nunca fue realmente un país conquistador. Nosotros lo que hacíamos era establecer, llamábamos feitorías, o sea, puntos, plataformas de comercio a lo largo de la costa. ¿Por qué?
por dimensión y porque hay que ver que Portugal, bueno, en el siglo XVI, bueno, tenía cerca de apenas 1 millón de habitantes, no era como España, ¿no?, que tenía una dimensión que permitía ocupar efectivamente el hinterland, o sea, el interior. Portugal lo que hacía era sobre todo facilitar el comercio, establecer puntos de comercio en África, en India, en Brasil, bueno, y después, bueno, con el tiempo sí que, bueno, por ejemplo, en Brasil, los famosos bandeirantes que llevaban la bandera portuguesa se iban hacia el interior. Eso del punto de vista de carácter nacional, digamos, pero hay condiciones también geopolíticas, como he dicho, es un aspecto muy importante de nuestra historia, la alianza con Reino Unido, con Inglaterra. Y bueno, lo que pasó fue que cuando en ocasión de las invasiones napoleónicas que ocuparon, bueno, Napoleón fue hasta España, hasta Portugal, bueno, y por eso se declaró acá también, digamos, eso es la raíz de la Revolución de Mayo, cuando el rey de España, bueno, fue detenido a las órdenes de Napoleón, ¿no?, Fernando VII, esa es la razón, digamos, próxima de la Revolución de Mayo. Lo que pasó es un hecho quizá que no tiene precedentes que yo conozca, no tiene precedentes ni digamos otros desarrollos semejantes. Lo que pasó fue que la familia real portuguesa, con el apoyo de Inglaterra, a la cual no convenía que digamos que Napoleón dominara toda la península, la familia real portuguesa se trasladó a Brasil. Y la corte portuguesa, lo que es absolutamente inédito, la corte portuguesa se estableció en Río de Janeiro. Y eso, bueno, dicen muchos historiadores brasileños incluso, fue fundamental para la unificación de Brasil. No hubo, como en otros países de Latinoamérica, todas esas guerras intestinas con los varios caudillos, ¿no?, disputando el territorio, porque ahí estaba ya la corona portuguesa, que estuvo más de 10 años en Río de Janeiro. Ese factor yo creo que contribuyó muchísimo para una transición pacífica hacia la independencia. Y hay otro hecho muy curioso. ¿Quién declaró? No sé si lo saben, pero quien declaró la independencia de Brasil fue el hijo del rey de Portugal, Don Pedro, era portugués. Más aún, él fue, digamos, cuando declaró la independencia de Brasil, se fue después, como cuando su padre murió, él fue emperador de Brasil, volvió a Portugal y asumió como rey de Portugal. Eso realmente es un hecho histórico. Entonces, digamos, la mezcla de esos dos factores, el carácter nacional, si puedo decirlo así, y también ese factor geopolítico, las circunstancias de la época, yo creo que explican mucho de lo que pasó en Brasil y la transición pacífica desde la colonia de Brasil hasta, digamos, el imperio. Bueno, y es curioso que el primer rey de Brasil no era solo rey de Brasil, pero emperador de Brasil. Bueno, eso es como si, digamos, la idea de imperio se trasladara hacia una colonia, lo que es también parece una contradicción, ¿no? Yo creo que hay una mezcla de esos dos factores. Siguiendo con Brasil, ¿cómo es la relación actual hoy con Brasil? La relación con Brasil es una relación excelente, una relación muy próxima. No quiere decir que no haya problemas o cuestiones bilaterales como entre todos los países, y muchas veces entre países que son más próximos, como la relación es más densa, quizá hay más cuestiones que se deben solucionar que con países lejanos con los cuales no hay prácticamente relaciones. Si no hay relaciones tampoco es como una familia, ¿no? En una familia también las relaciones muchas veces son muy densas y eso genera problemas, genera tensiones a veces. Entonces es como una relación familiar, yo diría, ¿no? Hablamos la misma lengua,
con una pronunciación bastante distinta. Mi primer destino además fue Brasil, bueno, y a veces tenía algún problema para hacerme entender, porque nosotros hablamos el portugués europeo, digamos, es muy rápido, entonces a veces no articulamos tan bien cuánto sería deseable las palabras, y a veces, bueno, los brasileños muchas veces incluso me tomaban como, lo que es curioso, hace muchos años me preguntaban, pero ¿usted dónde es? Usted, y me decían por la vecinanza, usted es argentino. No entendía que estaba hablando la misma lengua. Pero, digamos, tenemos relaciones, bueno, en todos los dominios culturales, económicos, sociales. Hay muchos, con la adhesión de Portugal a la Comunidad Económica Europea, muchos brasileños se fueron a Portugal, y existe hoy día mismo una importante comunidad brasileña en Portugal. Claro, la comunidad portuguesa en Brasil es mucho más amplia, es la comunidad, la colectividad más amplia, bueno, y la mayor parte de los brasileños descienden de portugueses, pero hay también una colectividad, muy amplia en todos los lugares de Brasil. Bueno, tenemos una red diplomática y consular bastante extensa, que en todos los lugares de Brasil hay un consulado, sea un consulado de carrera, sea un consulado honorario. Tenemos una amplia red realmente de diplomática y consular y comercial también. Son relaciones muy próximas, son relaciones muy intensas. También hay otro aspecto importante, somos los dos, digamos, socios, yo diría, socios bastante importantes en la comunidad de los países de lengua portuguesa, de que hablé hace poco, y eso también es un aspecto bastante importante de la relación bilateral. ¿Cuál es el intercambio comercial con Argentina en este momento? Bueno, el intercambio comercial con Argentina no está, yo diría que es un intercambio interesante, pero es un intercambio que está lejos de su potencial. Desafortunadamente está lejos aún de su potencial, por varias razones. Le diría que anualmente nuestro comercio en las dos direcciones no va más allá de los 200 millones de euros, o sea, 250 millones de dólares. Bueno, lo que no es tanto así, no es tanto. Pero hay una evolución, como he dicho, interesante. El comercio en las dos direcciones ha aumentado en los últimos años. Tuvimos saldos, eso es bueno para nosotros, no tan bueno para Argentina. Tuvimos en los últimos años saldos positivos en la balanza comercial Portugal-Argentina. Hay empresas, cerca de 20 empresas portuguesas, grupos económicos y empresas portuguesas en Argentina, algunos bastante importantes. Por ejemplo, en el sector de los vinos que fabrican acá, producen vinos argentinos. Finca Fleischmann, por ejemplo, es una empresa 100% capital portugués, para darle un ejemplo. Hay otras, nuestra principal exportación, anualmente, regularmente es el corcho, por Portugal es mayor, eso no hablé acá, quizá debería mencionarlo. Es el principal exportador mundial de corcho, principal antes de España, antes de Marruecos, ¿no? Y el corcho, las tapas para las botellas de vino se hacen, casi todas o tradicionalmente de corcho. Eso es porque exportamos exportamos tapas de corcho para la industria vinícola argentina, que está, las empresas están, por eso están la mayor parte en Mendoza, donde está concentrada la industria vinícola argentina. Entonces hay otro aspecto bastante interesante. Las relaciones culturales han conocido un desarrollo bastante importante en los últimos años. Realizamos en Buenos Aires, capital,
ya por 4 veces el Festival del Fado, que tuvo un éxito tremendo, bueno, absolutamente tremendo. Estuvo acá este año, estuvo Marisa, estuvo Misia, bueno, todas prácticamente las grandes cantantes de Fado portuguesas estuvieron acá. Ese es un hecho. Hay otras iniciativas que tomamos también, por ejemplo, la Semana del Cine Portugués, que viene en diciembre, este año, próximo mes de diciembre, en el Malva. Varias otras iniciativas. Por ejemplo, ahora está una bellísima exposición en la Usina del Arte de uno de los grandes nombres de la arquitectura portuguesa, Carril de Graça, una exposición bastante interesante sobre arquitectura, que también es un ramo donde, bueno, tenemos ya varios arquitectos con nombre mundial. Bueno, Xavier, Carrillo de Graça, otros varios. Tenemos una excelente escuela de arquitectura basada sobre todo en Porto. Entonces, para darle una idea, hay una comunidad, ese es un aspecto importante también, claro. Una comunidad portuguesa residente en Argentina bastante importante. Tenemos cerca de 20.500 personas registradas en la sección consular de la embajada, y estimamos que haya cerca de 30 a 40.000 personas con derecho a la nacionalidad portuguesa, o sea, derecho automático, o sea, hijos de padre o madre o los dos portugueses. Algunos ya tienen la nacionalidad portuguesa, otros no, pero eso significa que es una comunidad bastante importante, lejos de la comunidad, de la colectividad italiana o española, pero de todas formas una colectividad importante. Es la tercera mayor colectividad que tenemos en Latinoamérica, después de Brasil y después de Venezuela, donde tenemos realmente una colectividad bastante importante. Y bueno, por las circunstancias que se viven en Venezuela, muchos portugueses que estaban ahí viviendo, van para varios lugares, y entre los cuales Argentina. Tenemos mucha gente por semana, tenemos inscripciones consulares de portugueses que vienen desde Venezuela hacia acá para vivir, para residir, por la crisis económica que se vive en ese país. Sí, bueno, gracias por la pregunta. Justo estábamos hablando antes de esta charla. El jefe del gobierno portugués visitó Argentina en junio, pasado mes de junio, y se firmó un memorando para vacaciones y trabajo, que es un memorando, es un marco bastante interesante que permite, por ejemplo, que estudiantes argentinos pueden, mediante, claro, la obtención de un visa especial, pueden ir a Portugal, estudiar en Portugal y al mismo tiempo trabajar. Bueno, si los padres no ayudan tanto cuanto sería necesario, pueden también, digamos, a la par de los estudios en cualquier universidad, pueden también trabajar en Portugal, y digamos, recíprocamente, los estudiantes portugueses que vienen acá pueden también estudiar acá y trabajar. Es un visa especial por 1 año y medio, y durante ese tiempo el estudiante puede también ejercer una actividad remunerada. Eso creo que y tenemos bastantes pedidos en ese sentido. O sea, no es un acuerdo que se queda sin aplicación, no, se está aplicando ya. Y hay bastante potencial, bastante interés. Eso se aplica a cualquier universidad, cualquier estudiante universitario, por ejemplo, de acá, de otras universidades. Y también conozco bastantes también estudiantes portugueses que están acá, y que se benefician también de ese acuerdo. Recientemente vi una noticia de que decía que Portugal era uno de los países de los cuales tenían una alta tasa de empleo, digamos, entre ¿Desempleo? No, de empleo. De empleo. De empleo entre personas de entre 16 y 56 años. ¿Esto a qué se puede deber? ¿Alguna implementación de
alguna política o algo? Gracias. Bueno, tuvimos altas tasas de desempleo, atención, desempleo, durante los años de crisis, que llegó hasta 17%, lo que nunca habíamos tenido antes, y desempleo juvenil aún más alto, 30% o más. Pero en los últimos años, y eso es realmente uno de los grandes éxitos de los últimos años, estamos logrando bajar bastante la tasa de desempleo. Bueno, y por supuesto, si hay menos desempleo, hay una alta tasa de empleo. Estamos con tasas de desempleo, bueno, no es bueno, es más alto que acá, pero bajamos desde 17% hasta este año 9 más o menos. Es bastante alto, pero estamos realmente logrando reducir los niveles de desempleo. Hay problemas con el empleo, por ejemplo, no solo en Portugal, empleos de corta duración, lo que se llama empleos precarios, ¿no? Eso hay un poco hoy día por todo lado y eso afecta sobre todo los jóvenes, pero de hecho estamos logrando reducir las tasas de desempleo, bueno, y lo hicimos prácticamente en 3-4 años, reducimos casi 10 puntos, ¿no? Eso creo que es un aspecto muy positivo y claro, los jóvenes son las camadas de la población más afectadas por el desempleo, por supuesto. Dado el gran desempeño que ha tenido Portugal en la economía en los últimos años, ¿cuáles, a su criterio, son los factores clave de esa recuperación? Bueno, como he dicho, un factor clave es la modernización de algunas industrias tradicionales. Y hablo, por ejemplo, del calzado, del textil, de la cerámica, donde quien vaya a Portugal lo puede ver. Bueno, estamos, creo que, produciendo cosas bastante interesantes bajo el punto de vista del design, por ejemplo. La cerámica portuguesa, una industria tradicional que hoy hace cosas realmente, yo creo que muy lindas. Ese es un factor, un factor bastante importante. Hay otros factores que son factores, digamos, conjunturales, por ejemplo el turismo, que es una industria muy importante en Portugal. Estamos viviendo un momento muy bueno, gracias a factores geopolíticos, pero también gracias a una política que yo creo que es una política equilibrada de fomento del turismo, pero hay que manejarlo, yo creo, con cuidado para no tener un tipo de reacciones que estamos asistiendo, por ejemplo, en España o en Italia, donde hay ya movimientos antituristas, lo que es un absurdo, porque es una industria muy importante para el desarrollo. Hay otros aspectos muy importantes, claves también, que es la inversión que se ha hecho durante estas últimas, yo diría, 2 décadas en infraestructuras. Eso es muy importante. Cuando hablo de infraestructuras, no son solo infraestructuras físicas, es también el aspecto de la conectividad, internet. Bueno, eso funciona muy bien en Portugal y eso también es muy importante. Quizá aumentamos demasiado la deuda, pero los activos están ahí, eso es bastante importante y eso se ve también claramente quien nos visite, ¿no? Así que, bueno, habrá otros factores, pero para darle una idea, bueno, también otros factores como, por ejemplo, los incentivos de tipo fiscal que damos a las empresas que se establecen en Portugal y a extranjeros de alta calificación profesional. También es otro factor, creo que ayuda a la recuperación. Pero yo no quiero sonar demasiado, digamos, optimista, porque nosotros estamos también en una coyuntura mundial donde de un día al otro, como sabemos, las cosas pueden, no digo esto respecto de Portugal, pero cualquier país, bueno, donde las cosas cambian muy rápidamente. Es una economía que está afectada por altas, digamos, una alta volatilidad, ¿no? Entonces el panorama puede cambiar de un día al otro, pero de hecho estamos viviendo, después de los años de crisis, un buen momento, hay que aprovecharlo. A todo. Así que bueno, muchas gracias.
Gracias. Bueno.